Entonces, la clase pasada vimos, bueno, estábamos con el tema de la santificación y algunas preguntas claves sobre ellas. Por ejemplo, si era una crisis o un proceso, digamos como un punto exacto en que pasa esto, o es un proceso en sí. Si es una lucha, un descanso, digamos, si hay que descansar en la santificación, digamos, para que Cristo haga lo que tenga que hacer, o es una lucha constante, digamos, contra las fuerzas del diablo y nuestro yo, cosas así, que si era una cuestión completa o parcial. Luego vimos terminología sobre la santificación, por ejemplo, vimos qué significa ser llenos del Espíritu y vimos qué es el bautismo en o con el Espíritu. Luego vimos, continuamos ahora con un subtema que es la perseverancia, que se trata sobre si podemos perder la salvación o no. Vimos, digamos, qué es lo que es el punto de vista reformado y luego yo di como un añadido que para mí es la mejor manera de entenderlo. De hecho, le doy las gracias a Rendo que hizo una reacción. Al final de cuentas, lo vi toda. Obviamente era 20 minutos, entonces prefiero verla a 1.5 de velocidad porque si no eh, me pierdo mucho. Pero sí, al final de Rendo le recomiendo su canal. ¿Cómo se llama el canal de Rendo? Renduraco o Didascalia Rendo, ¿cómo es? Bueno, hay que lo pongan en el chat. Ya luego lo pongo en la descripción del video en la descripción. Perdón, lo pongo en la descripción del video de Rendo. Y bueno, él habló un poco más, dio como un contexto más amplio sobre la historia de la iglesia y sobre cómo contestaban esto diferentes denominaciones. Parece que él prefiere bueno, como que el primer lugar es para él el punto de vista bautista confesional, dijo. Aunque creo que parece que en segundo lugar está la molinista. Pero bueno, les recomiendo su video, es simplemente como un añadido a esta porción de esta clase pasada. ¿Qué más? Bueno, luego vimos cómo el Espíritu Santo tiene como su parte, por ejemplo, en la palabra de Dios y en el final de los tiempos. Y terminamos esa clase viendo los pasajes bíblicos, un cuestionario y la bibliografía. Entonces terminamos esa clase y hoy vamos a terminar ya la última clase, no del libro, sino de la doctrina del Espíritu Santo. Se trata sobre un poco más, o sea, es bastante pequeña. Creo que la clase de hoy nos va a tomar como 15 o 20 minutos de impartirla. Pero se trata un poco como qué es lo que ha pasado con la iglesia, con esta cuestión del Espíritu Santo. Es muy poquita, no sé, de hecho es un súper resumen casi prácticamente. Y luego vamos a ver la aplicación práctica de la doctrina del Espíritu Santo. Como un recordatorio, cada vez que terminamos una doctrina de la iglesia, el autor tiene la costumbre de dar una aplicación práctica, porque él dice, no sé si fue él, que vimos, ya no me acuerdo, si fue Craig, que normalmente en las teologías sistemáticas los autores solo imparte algo como teoría, pero no imparte como una práctica, cómo podemos utilizar estas doctrinas en nuestra vida diaria. Entonces esta es una buena, valga la redundancia, práctica como costumbre al estudiar teología sistemática o doctrina cristiana. Entonces vamos a empezar. La última mitad del siglo ha sido testigo de un gran resurgimiento del interés en el Espíritu Santo, centrado en el movimiento carismático. Como factor significativo dentro de las iglesias tradicionales, el movimiento data de las actividades de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, ese es el nombre, en la década de los 50. El énfasis en el bautismo en el Espíritu, entre comillas, del individuo y en los dones más espectaculares del Espíritu, particularmente en hablar en lenguas, hizo que en pocos años afectara a cristianos en todas las grandes denominaciones en los Estados Unidos y luego en Europa y en todo el mundo.
Desde los primeros momentos penetró en el catolicismo romano y algunos piensan que el movimiento carismático ofrece una vía más prometedora para ese acercamiento ecuménico que la ruta tradicional, a veces algo infructuoso del diálogo teológico. Para los que no saben qué es esta cuestión del movimiento carismático, debemos diferenciarlo del movimiento pentecostal. El movimiento carismático no siempre tiene las mismas creencias que el pentecostalismo, pero sí dice que los dones del Espíritu Santo, sí, bueno, los dones que nos da Dios todavía están funcionando en la iglesia hoy. Y esto puede afectar tanto a la iglesia pentecostal como la bautista, incluso la católica, reformada, etcétera, etcétera. Entonces un movimiento carismático no es parte de una denominación, sino cómo es digamos, cómo se ve estas cuestiones del Espíritu Santo en todas las denominaciones. Después de la primera preocupación por la bendición individual, el hablar en lenguas y cosas por el estilo, en la segunda y discutiblemente más madura fase del movimiento, las principales preocupaciones consistieron en recuperar la comunidad cristiana práctica y el sentido de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En lo que se podría distinguir como una tercera fase, la atención se ha trasladado a una búsqueda de estructuras eclesiásticas que sirven mejor al movimiento. Esto ha tenido el efecto de sacar a luz dos bandos. Uno dedicado a la renovación dentro de las principales denominaciones históricas y el otro que se ha separado de esta y ha formado iglesias en hogares y grupos informales. Durante los años 90, el movimiento carismático experimentó lo que generalmente se llama una tercera ola, y no es la del feminismo. Las primeras dos olas fueron el levantamiento del pentecostalismo a principios de los siglos XX y la aparición del movimiento carismático como se ha descrito arriba. Esta tercera ola, que se originó en el ministerio de Reverendo John y el seminario teológico Fuller en California, ha puesto especial énfasis en señales y maravillas, en la creencia de que Dios sigue autenticando el Evangelio en nuestro tiempo con fenómenos sobrenaturales tales como sanidades milagrosas, encuentros con poder y, entre comillas, caídas producidas por el Espíritu y cosas por el estilo. Un legado fue la fundación del movimiento Vineyard, o Vineyard, no sé cómo se pronuncia, que son iglesias de la viña. Un grupo de iglesias carismáticas indirectamente federadas alrededor del mundo. Una serie extensa de reuniones en Toronto y Canadá, a mediados de los 90 también fue influyente al difundir aún más este énfasis. En algunos casos el movimiento conducía a una aguda división dentro de las iglesias y a veces a desequilibrios y excesos. En otros, el contacto con el mismo ha traído el evidente avivamiento de la vida espiritual. Algunos importantes grupos cristianos, particularmente en Norteamérica, siguen mirando el movimiento con desaprobación, posiblemente debido en parte al extremismo de buena parte del pentecostalismo tradicional allí. En común con toda la iglesia de hoy, el movimiento carismático enfrenta el desafío de traducir la conciencia renovada de la realidad y la vida del espíritu en una revitalización de la misión de la iglesia, tanto en atraer hombres y mujeres a Cristo en grandes números, desde todos los estratos de la sociedad, como aplicar eficazmente el evangelio a las esferas sociales y culturales. Al mismo tiempo que agradecen a Dios por los logros del movimiento y se regocijan por todas las otras evidencias de la obra del Espíritu en el mundo, muchos cristianos siguen anhelando y orando por un avivamiento mundial. Siempre es peligroso, por supuesto, decir que el Espíritu Santo actúa siempre de la misma forma, pero a Dios le ha agradado periódicamente desde el siglo I de derramar su espíritu sobre su pueblo en forma tan abundante que no solamente la iglesia misma ha comenzado a vivir algo similar a Pentecostés, sino que también toda la comunidad que la rodea ha sido profundamente despertada a la realidad de Dios y a la urgente necesidad de estar en paz con Él. Esto es importante porque normalmente se ha visto que los reformados, principalmente en el lado presbiteriano, como que no aceptan esta cuestión de un derramar del espíritu diferente al de ellos. Quizás es una mala interpretación, pero es como ese estereotipo que se han cargado ellos. Pero es bueno saber que de un reformado
hable de que el espíritu no solo no solo es activo en una forma específica, sino que puede haber varias formas dentro de ellas. Aunque eso no es decir que hayan formas incorrectas o falsas y hayan formas correctas y verdaderas, ¿verdad? Así que los avivamientos de este tipo fueron experimentados durante el siglo XX en diferentes lugares, notoriamente en África Oriental, China y Asia Sudoriental. Algo menos que esto puede permitir a la iglesia enfrentar el terrible desafío del nuevo milenio y cumplir verdaderamente su llamado a glorificar a su Señor. Y el autor pone un himno, me imagino que está en inglés y lo tradujeron, entonces se ve como un poco extraño, pero dice así: soplo divino, ven sobre nosotros, renueva tu iglesia con vida y poder. Soplo divino, ven, limpia y prepara a tu iglesia para esta hora enfrentar. Bueno, con eso terminamos este super resumen de la historia. Ahora vamos a ver ya un poco más sobre la aplicación práctica de esto. Vamos a empezar con Dios y su servicio. En nuestra experiencia de Dios, vamos a ver que el hecho de la obra del Espíritu nos confronta con la maravilla de que Dios se da a sí mismo a nosotros en nuestra propia experiencia. No es solamente que Dios obra por nosotros y sobre nosotros en su creación y redención, sino que en realidad obra en nosotros de modo que nuestros mismos cuerpos se convierten en santuario del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo en nuestro ser. Aunque no siempre es sencillo identificar y interpretar esta realidad, una de las razones para el estudio constante y la sumisión a las Escrituras, no nos detenemos antes de llegar a la afirmación, y como dice 1 Corintios 6:19, y también se puede ver algo parecido en Efesios 2:22, de que Dios mismo es experimentado por parte de sus criaturas. Luego está nuestra oración a Dios. El hecho de que Dios, en su gracia soberana, ha condescendido a darse a sí mismo en su mismísimo ser por medio del Espíritu a nuestras vidas pecaminosas, débiles y quebrantadas, es mayor causa para la adoración y la acción de gracias. Todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por medio de nuestra unión con Cristo en términos de nuestra elección, llamamiento, regeneración, arrepentimiento, fe, justificación, adopción, seguridad, santificación y perseverancia, es motivo para adorarlo, bendecirlo y alabarlo. Como dice Apocalipsis 1:5, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Padre, a él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. En nuestra oración, el mismo Espíritu es el que se deleita una y otra vez en avivar las mortecinas brasas de nuestro sentido de agradecimiento y adoración, aventándolas hasta que ardan en alabanza y gloria a nuestro Dios, como dice Filipenses 3:3. El siguiente sería nuestro servicio a Dios. El Espíritu nos equipa para servir a Dios, impartiéndonos dones, dirigiendo nuestro ministerio y ungiéndonos con poder. Nuestro horizonte, en lo que se refiere al servicio a Dios, no debe ser medido entonces por nuestras capacidades humanas limitadas, sino por la abundancia medida de la provisión del Espíritu. Y están todos esos versículos. El siguiente sería más sobre el tema del mundo y de sus responsabilidades. Vamos a ver la regeneración desde más allá del mundo. El cristiano no pertenece a esta era actual dominada por el pecado y la oscuridad, sino que ha nacido de nuevo por el Espíritu a una ciudadanía en el nuevo orden venidero del reino. En consecuencia, no miramos al mundo para nutrir nuestros espíritus o para que nos provea de profunda satisfacción. Nos movemos en un plano diferente y nos realizamos, y yo creo que cuando dice realizar es como esa plenitud, digamos, ese sentido de ser completo, nos realizamos definitivamente dentro de un orden distinto. La vida de Dios por medio del Espíritu Santo, y están esos versículos de ahí abajo. La relación con el mundo. Aunque nuestra más profunda satisfacción reside más allá del mundo,
el ministerio de regeneración y santificación del Espíritu afecta claramente al orden creado y nuestra experiencia en el mundo. El mismo Espíritu que fue derramado con poder sobrenatural con Pentecostés, dando así inicio a la iglesia, está ocupado con el Padre y el Hijo en los comienzos, haciendo surgir el mundo material. Y el mismo Espíritu que inspira y da poder al pueblo de Dios también está presente en alguna medida como realidad inmanente en la vida de todas las personas. Eso es una forma de decir que el mismo que tiene ese gran poder para estar en los principios de la creación está también con nosotros en cuestiones internas. Así que si estas dos dimensiones de la obra del Espíritu único están tajantemente separadas, se crea un desequilibrio peligroso que deja al Espíritu fuera de las realidades creadas y confina su actividad a lo que es manifiestamente sobrenatural. Esto se puede ilustrar en dos esferas. En el asunto de la dirección divina, los cristianos que tienen una doctrina bíblica completa sobre el Espíritu saben que es el mismo Espíritu de Dios los guiará en medio de cuidadosa valoración de los factores involucrados de sus propias aptitudes naturales y personalidad, así como factores circunstanciales más drásticos. De manera similar, en el ámbito de la sanidad física, reconocerán que es el mismo Espíritu Santo el que sana a los enfermos, ya sea por medios médicos modernos, por medio de propios recursos inherentes al cuerpo para recuperarse, o por el ejercicio de un don especial de sanidad junto con las oraciones del pueblo de Dios. En un nivel práctico, este desequilibrio se previene mejor acordándonos de que una importante obra del Espíritu es la inspiración e iluminación de las Santas Escrituras. Siempre trabaja junto con la palabra y por ende, nuestra experiencia del Espíritu necesita el permanente control, equilibrio y dirección de toda la palabra escrita de Dios. De nuevo, siempre me gusta este equilibrio, digamos, en este libro, sobre no negar, o sea, en otras palabras, no tener un sensacionismo estricto, digamos, sino que por lo menos, como dice Craig, digamos, es difícil tener esa arrogancia o para poder afirmar que el Espíritu Santo no trabaja de esta manera, tienes que ser omnisciente y conocer los planes de Dios, porque es difícil ver cómo pueden terminar estos dones del Espíritu. ¿Cómo puedes negar algo si antes tuviera que el Espíritu Santo decírtelo? Y para que el Espíritu Santo te lo diga, tienes que primeramente afirmar que el Espíritu Santo trabaja de alguna forma como revelación, ¿verdad? Y esa cuestión puede ser una revelación estricta o interna o privada. Y para ello, bueno, ellos pueden afirmar que es la palabra de Dios y hay cuestiones bíblicas que dice que estos dones se terminaron. Aunque raramente se menciona que eso en un contexto apocalíptico, ¿verdad? Pero bueno, hay mucho debate ahí, no me voy a meter en eso. El siguiente sería la responsabilidad por el mundo. El Espíritu es el testigo divino en el mundo de Dios, de su ley, de su redención en Cristo. Es el abogado que autentica el testimonio de la Iglesia. Por consiguiente, los cristianos guiados por el Espíritu se caracterizarán por un sentido de responsabilidad por el mundo con su incredulidad y desconocimiento de Dios y buscarán dar testimonio del Evangelio. Significativamente, el principal relato bíblico sobre el ministerio del Espíritu en la Iglesia, que es el libro de los Hechos, tiene por centro la extensión del Evangelio a través del mundo. La presencia del Espíritu en una vida o en una iglesia producirá siempre una preocupación por la gloria de Dios en la salvación de los hombres y mujeres perdidos, lo que antiguamente se llamaba una pasión por las almas. Cuando las experiencias del Espíritu, ya sea individuales o de iglesia, producen una preocupación por lo emocional y sensacional, conforme a la Biblia debemos preguntarnos si el Espíritu en cuestión, y aquí está entre comillas espíritu, es realmente el Espíritu de Jesús que encontramos obrando en el Nuevo Testamento. Un sentido de responsabilidad por el mundo es una señal invariable de la presencia del Espíritu que nos ha prometido
para darnos valor y sabiduría, para autenticar nuestro testimonio y para traer a una fe viva a hombres y mujeres. Entonces, en parte, hay una parte que dice que es más bien sabio, digamos, probar esos espíritus, a ver si estos trabajan correctamente en las personas. Y está los versículos, como, por ejemplo, Hechos 1:8, 4:31 y 14:27. Y ya para terminar, el último temita sobre nosotros mismos y nuestras perspectivas. En lo colectivo, el Espíritu que nos da testimonio de Cristo nos une en ese acto con todo el pueblo de Dios. Nuestra santificación por medio de la influencia renovadora del Espíritu está asentada firmemente en el contexto de la comunión con el pueblo de Dios, particularmente la iglesia local a la que nos ha llamado. El Espíritu no sabe nada de cristianos ni de ministerios en que una sola persona lo haga todo. Tenemos que tener cuidado de las pretensiones de guía del Espíritu que no tienen ningún control específico en el nivel colectivo. Más bien, entre las dimensiones más enriquecedoras de su obra están esas relaciones de amor y participación que nos da dentro de la vida de la familia de Dios. Y aquí se me viene a la mente, digamos, la objeción católica. Por alguna razón tengo como este tema activo en las cosas que veo sobre los católicos que dicen que si él necesita una iglesia, si se vuelve protestante, a cuál iglesia va, a cuál denominación. Y aquí se contesta normalmente, pues, si usted me pregunta a mí cuál iglesia necesita ir, yo te digo que la mía, ¿verdad? Especialmente si uno ya tiene experiencia de primera mano de cómo es esta relación de amor colectivamente y participación de las personas, en cómo ese intenso deseo de llevar a personas a Cristo. Si usted ya experimentó eso, usted obviamente va a decirle a las personas que vayan a la iglesia uno, ¿verdad? Y claramente no afecta, digamos, un protestante no le debe afectar en qué denominación está, mientras que esa persona puede tener las doctrinas esenciales correctamente no lo puedo decir, correctamente enseñadas. Ni siquiera la voz me la deja decir. Si están correctamente enseñadas. Ya las cuestiones que no son relativas a la salvación, creo que cada uno puede dejarse influir por su personalidad, qué es lo que más le interesa. Y así puede usted más bien ser partícipe en traer más almas conforme a su personalidad, porque hay muchas personalidades. De hecho, conforme a este servidor se ha encaminado, puede decirse que es como una denominación diferente, ¿verdad? Porque no tiene participación más en la práctica, sino como en lo virtual, en cuestiones así de estudios. Entonces, en cierta manera, servidores de Discord son como una denominación en sí también. No sé, ya me van a funar por decir eso. Pero en sí, o sea, lo importante son las creencias esenciales y cómo usted participa en ellas. Pero eso obviamente no le estoy motivando a que nunca vaya a una iglesia local, ¿verdad? Sino que también participe en ellas, tenga que ver algo en ellas. Porque si la iglesia no te está involucrando en la misma, creo que está cometiendo un grave error. Entonces lo motivo a que si no están en una iglesia, estén en una en la que puedan participar, puedan tener aquello que les agrade y que puedan dar con correcta enseñanza de esas verdades esenciales del cristianismo. ¿Cuáles son? Bueno, la doctrina cristiana primero y vean cuáles son, ¿verdad? Cuál es el mero cristianismo, cuál es el loquis comunes, como dice Craig, así, lugares de común de todo el cristianismo en que están. Luego de seguir el carácter, ya para terminar faltan dos, este es el primero. El Espíritu es santo, separado de todo mal y pecado. Por tanto, su presencia en nuestra vida siempre se manifestará en términos morales,
apartándonos del mal y el pecado hacia la santidad y la rectitud. Tenemos que tener esto en cuenta al pensar en nuestra vida cristiana. El espíritu se ve contristado cuando pecamos y ansía nuestra santidad. El ministerio del espíritu es interpretado mal entonces si se piensa en él solamente en términos de ciertas experiencias de Dios. Da tales experiencias si lo desea y cuando quiere, pero solo son parte de su obra y deben ir integradas con su ministerio constante y progresivo de conformarnos a la imagen de Cristo. Y ya para terminar, sería la consumación. El espíritu es la vida de la nueva era venidera, y no me refiero a esa religión rara. La nueva era es como lo que viene en sí y las promesas de Dios de un nuevo reino impartida a nosotros bajo las condiciones del orden caído actual. Su presencia siempre es promisoria, o sea, nos dirige hacia adelante en la fe, hacia la consumación venidera cuando Cristo volverá en gloria. El cristiano en quien mora el Espíritu se esforzará entonces en seguir adelante en la creciente esperanza de la plenitud de la vida y la bendición del Espíritu, que será la feliz experiencia del pueblo de Dios en aquel día. No sé si tiene alguna pregunta. Yo creo que ese tema no es tan importante para preguntas, pero si las hay o tiene un comentario, a mí no me importa si tienen comentarios y quieren hablar, pueden ir al Discord. Los que están en YouTube. Paco no, porque se salió y no quiere entrar. Ahí en Discord pueden dar sus comentarios. Yo tengo una pregunta, Mae. A ver, mencionaste lo de cuando sacaste las palabras facheras de Great, Ajá. de lo que sería el mero cristianismo. ¿Cuáles fueron, Mae? Bueno, mi pregunta básicamente porque recordé en un video de Santiago Apóstata que Sí, él mencionaba esa cuestión cuando le decían que ¿por qué siempre se iba a volver antiprotestante? Porque él había dicho que no iba a sacar videos antiprotestantes, pero al final se volvió antiprotestante y él decía que porque no podía sostener esa idea del mero cristianismo, lo que mencionaste, todas esas doctrinas que comparten las distintas denominaciones cristianas o todas esas religiones que caen sobre la sombrilla del cristianismo. Ahorita lo explicas por qué. Y él decía que para él mero cristianismo es aquellas doctrinas esenciales que comparten las distintas denominaciones o religiones del cristianismo. Y él decía, pero ¿quién decide quién es la autoridad? ¿Quién decide cuáles son esas doctrinas esenciales? Pero a mí se me viene a la mente, eso no es el mero cristianismo, esa no es la definición. Yo hasta donde yo sé, nunca ni siquiera Lewis menciona la palabra esencial. Entonces, quería ver si podías responder a esa pregunta. Sí, no me acuerdo tampoco qué es lo que decía. Sí, yo siempre he pensado que el mero cristianismo es todos aquellos lugares comunes, por eso se llama lo que comunes, en donde el cristianismo puede estar en común acuerdo y por lo tanto uno puede ser cristiano en esa definición, digamos. Puede entrar al cristianismo en base a esos lugares de comunes. Pero no me acuerdo exactamente qué es lo que Luis define como mero cristianismo. Pero sí, o sea, yo creo que puede haber dos definiciones, una estricta y una general. Si hablo yo de mero cristianismo, me refiero un poco más general a como a esas forma en que el cristianismo se centra y dejar esas partes que no son esenciales por fuera porque no son necesarias para la salvación. Entonces, como disclaimer, lo digo como la definición general y no la estricta, por si acaso. Yo creo que hay una parte importante que decir y es que incluso a un protestante no le tendría que afectar mucho que Santiago
se pase una denominación si al final lo que está haciendo es para beneficio tanto espiritual para él como de la iglesia en sí universal, católica en sí, no católica romana, sino católica en sí. Entonces, si al final, bueno, a él le toca, digamos, la carga, ¿verdad? Si él no se está, ¿cómo se llama? No está comiendo espiritualmente, no se está mejorando espiritualmente, si es como algo malo y no está yendo por un buen camino, pero bueno. Pero sí, debemos entender que si es para beneficio de la iglesia total, bien por él. Él quiere alguna forma de, de mostrar sus dones por medio de una institución diferente. Pero no debemos pensar como protestante que por eso perdió la fe y cosas así, ¿verdad? Claramente no. Sí, Santiago cada rato dice que la cuestión en sí que no lo deja estar el protestantismo es que la sola escritura en sí, pero al final él confunde sola escritura con algo que se llama el biblismo o soloísmo bíblico, que dicen que los protestantes no le dan cabida a la tradición, a los concilios, etcétera, etcétera, cuando en realidad sí lo hacen, pero la cuestión de la sola escritura es donde cae finalmente la última autoridad de lo que de lo que es la revelación de Dios. Pero sí, la cuestión de la sola escritura sí es muy particular de Santiago. Creo que si pudiera entenderlo un poquito más, o me imagino que hay varias visiones de la sola escritura. Creo que no se centra en solo una, pero creo que si vamos a lo que se cree históricamente, creo que obviamente da espacio a lo que es la tradición, los concilios, etcétera, etcétera, de lo cual haría más abierto a Santiago a ver el protestantismo más. Sin embargo, siempre me parece extraño que un católico al final tomara el magisterio de la iglesia como también infalible sobre las enseñanzas. Porque cuesta, digamos, ahora tener un escrutinio bíblico cuando en realidad debemos asumir a priori que si lo que dicen cualquier cosa oficialmente va a ser cierto, ¿verdad? Ya la cuestión se ve como se siente como el determinismo teológico cuando usted tiene que aceptar las creencias que usted tiene eh, en sí como verdaderas porque usted está determinado a creerlas, ¿verdad? Entonces me parece como esa similitud al magisterio infalible de la iglesia. Usted tiene que aceptarlo, las, todas las dictámenes o todas las cosas que dicen, todas las declaraciones verdaderas porque usted presupone que ya son verdaderas e infalibles, ¿verdad? Ahí estaba viendo que estaban hablando sobre el tema de las denominaciones y a mí me causa mucha gracia esa pregunta de ¿a qué iglesia llevarlo? Porque principalmente porque yo asumo, entonces me causa interés porque el mismo Santiago Alarcón fue protestante, entonces él debió haberse visto enfrentado a esa pregunta en su vida protestante. Entonces es como, para mí siempre ha sido tan evidente, es como, vente a la mía. Y es como, wow, o sea, como uno olvida tan rápido lo que fue la vida de uno, ¿no? Y de hecho, ¿sabes qué? Lo que me pasa a mí es que como en Discord uno no tiene la posibilidad de llevar a alguien a una iglesia, uno intenta como ver el contexto de la persona para identificar si se sentiría cómoda en qué denominación. Entonces, incluso a mí me ha tocado en circunstancias recomendar a que la gente se metiese o se quedase en ciertas iglesias por cercanía, porque no tenían una iglesia, o como hay distancia, no puedo saber qué iglesias de sana doctrina hay, entonces siempre hay como un cierto riesgo a que se vayan a una iglesia bastante Rara.
problemática, ¿no? Entonces me ha tocado gente a la que no he tenido más remedio de decirle, bueno, vaya a esta pentecostal rogándole a Dios de que no sea de apostólica profética, ¿no? O incluso hubo un chico que recién converso, al que yo tuve que decirle que lo mejor para él era que se metiera a una iglesia católica. Era un chico que su conversión Siendo católico. implicaba, sí, y su conversión implicaba la iglesia católica, porque justamente el chico fue convertido a causa de leerse escritos de varios católicos. Entonces era como, bueno, ahora el chico acaba de aceptar a Cristo y no lo puedo llevar a una iglesia bautista porque primero no sé si hay iglesias bautistas cerca de él, y segundo, Pero anglicana, no sé lo que le vayan a enseñar ahí y que lo vayan a alejar de la fe. Entonces tuve que asumir ese riesgo y darle esa recomendación de que vaya a una parroquia en lo que encontraba una iglesia protestante con una visión más o menos decente sobre esas cuestiones. Pero en general, en vistas generales, digamos, la respuesta de a qué iglesia llevar a una persona por lo general es sencilla. O al menos como yo tengo como ese medio sesgo, digamos, con relación a los bautistas, porque es donde crecí, es donde conozco la doctrina, tiendo más a recomendar esas iglesias, pero según qué persona, uno incluso puede maniobrar. Es interesante. Sí, ahora que dices eso, de cómo es posible, cómo tratar de un protestante llevarlo a una iglesia católica cuando lo que es, todo lo que a él le gusta es esa parte católica. Y justo, digamos, vi un video que se trata de sobre qué denominaciones cristianas son parecidas a la católica. Entonces él pasa como por todo lado a decir cuáles de las más parecidas, digamos. Entonces uno puede guiarse por esto, digamos, si en el lugar hay iglesias parecidas, por ejemplo la ortodoxa, que fue lo más parecida, ¿verdad? Luego está la ortodoxa oriental. Luego está... La anglicana. Sí, yo creo que la anglicana sí es la segunda. La anglicana es litúrgicamente idéntica a la católica, lo único que cambia es que no tienen papa y ya. Sí, lo que pasa con las anglicanas es que son muy poco comunes, porque también consideré esa opción, pero cuando me fijé con el chico, no habían anglicanas como en ningún lado, entonces era como, o lo llevo a una iglesia anglicana que queda a 7 kilómetros, a 7 horas de distancia de su casa, o le digo que se quede con esa. Sí, y luego... Hay una iglesia anglicana aquí en mi ciudad y no es broma, llegan como 10 personas y el templo es gigantesco. Sí. No, lo digo porque está el video, intentaron hacerse publicidad en Facebook esa congregación. ¿Cómo grababan? Tenían 10 personas y como 500 asientos libres. Sí, bueno, sí. ¿Era latinoamericana? ¿Cómo? ¿Era en Latinoamérica o primer mundo? Sí, es en México. México, entonces ahí sí estamos difíciles porque en México o hay mucho protestantismo pentecostal bautista o hay mucho catolicismo. No está como ese punto medio protestante histórico que tiene las iglesias anglicanas, presbiterianas y demás iglesias. Sí, entonces está como luego la anglicana, luego luterana, luego presbiteriana, metodista, Los reformada. luteranos todavía tienen confesiones. O todavía te tienes que ir a confesar con un sacerdote o algo así. Sí. Entonces, bueno, eso es como por si alguien quiere saber, ¿verdad? Pero digamos, le recomiendo este canal a la gente y creo que se lo recomendé al server de Cuba. Pero si quieren saber cosas de denominaciones, creo que este compa es demasiado neutral. ¿Qué requisitos tengo que tener si quiero crear mi propia denominación y no mandar a la gente al infierno? Para terminar, porque me siento muy mal. Sí, le recomiendo esto. Se trata sobre la historia de la iglesia y de denominaciones, qué es lo que cree cada iglesia y cosas así. Oye, yo te quería preguntar, Diga. si es de las doctrinas esenciales. Perdón, me perdí porque justo en ese instante pues me aburrió. Pero, ¿qué se supone que decías que eran las doctrinas esenciales en relación al Espíritu Santo y su relación con el mundo? O algo así habías comentado, perdón.
Otra vez la pregunta, no entendí. ¿Qué es la Es que verdad? me fui en un momento, perdón, del directo a algo, pero mencionabas de las doctrinas esenciales y que la persona puede estar en una congregación o en una denominación específica mientras esta congregación sigue esas doctrinas esenciales de la identidad cristiana o de la identidad de la religión cristiana y no preocuparse, ¿no? Creo que habías comentado la frase de el protestante no debería preocuparse de qué denominación está si tiene X doctrinas, algo así habías dicho. Sí, porque principalmente porque el ambiente del protestante es lleno de denominaciones, ¿verdad? Entonces, más que tener una visión exclusivista de que, mira, usted tiene que llegar a creer las cosas que yo creo, así la liturgia, la forma de ver los últimos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí uno debería ver esa parte de ayudar a alguien a estar en la iglesia de Cristo y que pueda surgir y que sus dones puedan manifestarse en la iglesia, que él siente que su personalidad o su estado psicológico sea mejor para él, ¿verdad? El tema, mi pregunta aquí es, en un caso que es real, que conozco, que hay un pueblito muy lejos, cerca de acá, que llegó un misionero. Ahora el misionero no fue a predicar doctrina de forma rigurosa o doctrina de forma superficial, ¿no? Como Trinidad, inerrancia bíblica, ese tipo de cosas no las enseñó. Él fue a predicar pues amor y el evangelio, las buenas noticias del reino, ese tipo de cosas. Y se fundó una congregación acá. Ahora mi tema era que si esta congregación era puede ser cristiana y llevar a la salvación, cuando este pueblito lo único que enseñan como doctrina, digamos, es una confesión de Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador de la humanidad, murió por nuestros pecados. Es toda la doctrina que ellos tienen. No tienen Trinidad, ellos no tienen conceptos de esos. Y son un pueblito como medio indígena. Mi pregunta es, ¿este pueblito puede identificarse, ser parte de la identidad cristiana, llevar a la salvación y tener los dones y la manifestación y el desarrollo cristiano que mencionabas? El pueblito o la iglesia. La iglesia, perdón, la iglesia del pueblito. Ya, qué difícil pregunta, pero ya, cristiana lo es. O sea, dices que con las doctrinas esenciales la congregación pues se va a extender y se va O sea, los miembros van a tener los dones y ese tipo de cosas. O sea, esta iglesia puede dar las mismos, perdón por decirlo, pero los mismos beneficios pues que cualquier otra denominación con doctrina esencial. sí, de hecho, hasta yo diría que en los lugares más alejados, así que ni siquiera tienen iglesia. Por ejemplo, una persona que empieza a creer que hay un ser más grande que él, que sabe que las cosas que ha cometido son malas y que necesita salvación y que por alguna razón no se siente digno de llegar a la salvación él mismo. Yo creo que hasta él mismo se puede llegar a salvar, incluso por medio de la revelación natural que él tiene, Entonces, que los Aristóteles, beneficios, algo. sabe, y que los beneficios de la cruz de Cristo pueden llegar a él por medio de estas cuestiones. Obviamente no hay mucha gente así, y como dice Romanos, la mayoría de la gente se, se va a llegar a revelar y que prefieren adorar cosas de su propia, eh, bueno, propia mano o No sé, cuestión. entonces Aristóteles fue salvo porque él es el precursor del Yo, tomismo y ese tipo de yo, cosas. yo qué voy a saber, eso depende de ¿Eres salvo Dios. tú? Eso depende de Dios, ¿verdad? Yo no sé si él lo creía. No sé si es lo que... Ah, Claro. Y también para complementar un poco la respuesta del Rabo, básicamente uno cuando tiene estas situaciones de pueblitos así, evidentemente no va a ser una situación tan similar a la que se hace en una ciudad donde hay más gente, donde hay más donde está más formado todo. Pero la clave no es fijarse en las cosas que cree, sino en las cosas que rechaza. Creo que lo más importante es eso, porque por ejemplo, un testigo de Jehová rechaza que Cristo sea Dios. Este pueblito puede ser que no enseñe el tema de la Trinidad, pero habría que preguntarle si rechazan el tema de la Trinidad. Porque si ellos rechazan de forma volitiva esa doctrina, ahí sí podemos considerarlo una herejía.
Y la herejía también de hecho se definía de esa forma. No era solamente un error doctrinal, era un error doctrinal confrontado, que tú ya habías establecido o ya habías discutido y se había establecido por la iglesia que era incorrecto, y nuestro rector no es la iglesia, es la Biblia, digamos. Entonces nosotros utilizamos los pasajes bíblicos para determinar qué doctrinas son discutibles y qué doctrinas son completamente esenciales. Ya, pero creo que, perdón, sí, pero cayendo en lo mismo que decía Santiago en pues, sus videos, ahorita que sí es un católico, sobre cómo podemos identificar qué hace una doctrina esencial y qué hace una doctrina que puede ser discutible o que puede ser cambiable. Perdón, sé que es una oficio muy típica, pero quedo con la duda. Los credos bíblicos, hay 3 en la Biblia: Hebreos 6:1, Filipenses 2:6 al 11 y 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es el credo de salvación. Todo lo que tiene 1 Corintios 15 implica nuestra salvación, o todo lo que está ahí es lo único que necesitamos nosotros para ser salvos, y luego ya si quieres complementarlo con los evangelios y demás, lo complementas, pero 1 Corintios 15 es todo lo que un cristiano tiene que creer para ser salvo. Hebreos 6:1, todas las doctrinas eclesiales que tiene que preservar una iglesia para no ser considerada apóstata, que son básicamente los bautismos, el tema de la parusía, el tema de la cena del Señor, el tema de la ordenación, etcétera, etcétera, etcétera. Y Filipenses 2:6 al 11, todo lo que tenemos que saber sobre Cristo. ¿Y qué pasa con la doctrina de la Trinidad? O sea, puede Sí, ser No como, sé. como por ejemplo, en el credo de Atanasio, sí, casi digo eutanasio. Anastasia. Eh, se explica un poco mejor lo que se llevó a cabo en los primeros concilios, ¿verdad? Obviamente, uh-huh. tengo la misma posición de Craig, que no se necesita saber la Trinidad para ser salvo. Pero sí es Ya, una cuestión. pero sobre lo del... No, Ah, perdón, continúa. Yo interrumpo por sí, lo voy a idiots. banear. No, mentira. Pero sí es importante para el cristianismo. Entonces, Ajá, correcto. entonces la pregunta de Santiago sería: ¿cómo sabemos qué doctrina es esencial? Y entonces lo que él quiere llegar es que es por medio de los concilios y la tradición de la iglesia que podemos saber qué doctrinas son importantes para el cristianismo. Ya, pero para el catolicismo no, bueno, hoy no soy católico, ¿no? Pero no sé, o sea, para el catolicismo no todas los 300 dogmas que tienen o algo así, todo el catecismo y todo lo que tienen son doctrinas esenciales, o sea, no existen doctrinas debatibles dentro de ellos, sino que todo es esencial y todas son necesarias para la salvación. Ajá. Bueno, para una por una, sobre el tema de la Trinidad, técnicamente lo abarca el concilio de Filipenses 2:6 al 11, porque ya habla de la divinidad de Cristo y ya habla de la divinidad de Dios y habla como siendo una misma sustancia, pero sí podríamos discutir el tema del Espíritu Santo, y eso es cierto. Entonces no se abarca en ese credo el tema del Espíritu Santo, pero tampoco vamos a negar que hay otros pasajes que podemos usar para complementar fácilmente. Al final del día, los credos lo que hacen es darnos las pautas más importantes. Y uno puede decir, y esto es, yo también tengo esa posición de Craig, uno puede decir que una persona que sepa que Jesús es Dios y que Dios Padre es Dios, técnicamente puede ser salvo aún sin conocer que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ese tema no está implícito ni en 1 Corintios ni en Filipenses 2:6 al 11. Entonces, como esos credos dicen lo que uno tiene que creer para ser salvo, técnicamente podrían haber iglesias que rechacen este punto y aún así ir al cielo, lo cual es un tema interesante. Y sobre eso tenemos otros pasajes. A mí me gusta, aunque muchos dicen que es medio polémico, el tema de la Trinidad de 1 de Juan 5:6, que es el tema de la coma juanina. Uh-huh. Pero yo sí soy muy partidario de que esa coma juanina sí estuvo desde en los textos más antiguos, y que de hecho el texto crítico se equivocaba al quitarla, pero ese ya es otro tema. Nos da una definición muy completa de lo que es la Trinidad, y yo creo que se puede justificar con pasajes muy claros.
sobre Ya, este. entiendo eso. O sea, digo, yo creo que es evidente, al menos en el desarrollo del Nuevo Testamento y en ciertas partes implícitas del Antiguo, que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Me parece que es algo incluso evidente, algo que se puede concluir leyendo solo la Biblia, sin hacer estudios tan extensos tampoco. Pero sí, como dice Rendo, no aparecen en los credos, entonces significa que tampoco es tan esencial. Y lo que me preguntaba Rendo, bueno, o sea, en general la congregación de este pueblito enseña, no, o sea, no es que rechace la Trinidad, es que ni siquiera la conoce, no conocen doctrinas, no conocen cosas. Lo que podríamos decir es simplemente que tienen la Biblia como palabra escrita de Dios, como fuente de, o el depósito de la revelación divina, y creen simplemente que Cristo es Salvador y es Hijo de Dios. Creo que no quiero mentir acá, pero creo que no saben sobre Espíritu Santo a este nivel que tenemos los que estudiamos más doctrina, ¿no? O sea, no tiene tanto desarrollo doctrinal. Entonces, si no sabe qué es el Espíritu Santo, pueden ser salvos. Y como no saben ni siquiera qué es la Trinidad, pueden ser salvos y tener todos los dones y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Sí. Ahí lo que sería nada más que les enseñe 1 Corintios 15 a los chicos. Porque de hecho, el versículo es muy claro. Él dice, si guardáis lo que voy a decir próximamente, seréis salvos. Es lo que, así inicia el credo. Entonces, no hay mucho como es un tema tan específico, hay un versículo tan específico, es muy difícil que una persona pueda creer todo lo que está ahí y no ser salva. Entonces, mientras tengan ese 1 Corintios 15 claro, estamos bien. Y ahí se resume el Evangelio, se resume la vida de Cristo, se resume la muerte, la resurrección, el ascenso y la sepultura, y me falta uno, la segunda venida de Cristo. Ahí están los 5 puntos principales de la creencia cristiana. Yo, Y sobre... Ajá, no, yo creía para como... responder... Dale, dale. Ujú. Sí, es poquitillo, dale. Porque habían hecho otra pregunta que era el tema del catecismo. El catecismo no es infalible, curiosamente. El ¿Quién lo diría? catecismo tiene 4.000 artículos y tanto, no es infalible. Lo que son infalibles son el magisterio. Y todo lo que esté en la página de Vatican.net es debatible. Entonces, básicamente cualquier católico puede tomar su propia posición del catecismo. Entonces, casi no hay doctrinas que sean realmente unánimes en el catolicismo. Lo que hay es una noción de unidad o unigenidad que realmente es un poco ficticia, porque en el fondo cada quien cree lo que le enseñaron. Yo para retomar, digamos, la pregunta de Santiago, de que qué es lo que hace que una doctrina sea esencial, qué la dictamina, si la iglesia o la Biblia. Mm, Yo, yo contestaría que es la Biblia la que a priori diría lo que un cristiano debería creer, pero es la iglesia quien debería tener cuidado sobre qué cosas no se debe pasar de aquello de lo que la Biblia no dice. Porque la iglesia debe ser la- aquella que tiene que resguardar lo que la Biblia no quiere mostrar más de lo que quiere enseñar. No, ¿qué? No escuché. Perdón, es que dejaste como que la Biblia oculta cosas. No, la Biblia dice lo que tiene que decir y en su contexto adecuado y todo. Lo que la Ah, iglesia tiene que hacer es resguardar lo que la intención del autor quiso enseñar en ese momento. es como lo que le decías a Land, que te hizo una pregunta, ¿no? Que si la Biblia no, ¿por qué no da respuestas teológicas o filosóficas? Y tú le contestabas que la revelación de Dios se enfoca en instruir, exhortar, vivificar y tener una relación con Dios, y que solo deja implícito ciertas cosas, ¿no? Como la omnipotencia, la eternidad. Es lo que está, algo así, ¿no? No me acuerdo qué es lo que dije, compa. Pero fue en la clase anterior, sí, pero no me acuerdo Ok. exactamente. No, yo decía lo que pusiste en preguntas acá en el servidor. Ah, que lo que tampoco me acuerdo, imagínense. ¿Qué onda? Bueno, no sé si hay algo más quieran decir.
el Rendo o algo más. Sí, sobre doctrinas esenciales. O sea, mientras las doctrinas que consideren esenciales se mantengan intactas, por así decirlo, entonces la denominación puede desarrollar distintas doctrinas sin ningún problema. Y estén basadas en la Biblia, claro, o en interpretaciones bíblicas, pero no contradigan ni afecten en nada a las doctrinas esenciales. La denominación puede sacar denominaciones, pueden sacar doctrinas que si bien pueden ser bíblicamente precisas y verdaderas, o bien pueden ser bíblicamente imprecisas. O sea, yo siento que mientras tenga las doctrinas esenciales correctas, yo creo que lo que sigue sería prácticamente como es la liturgia, cómo se desarrolla un culto bueno, sí, un servicio eclesiástico. Y ya luego, como por ejemplo, doctrinas sobre la doctrina de los últimos tiempos o cosas así, ¿qué más podría ser? Incluso la inspiración de la Biblia, que puede decir, mira, que algunos creen que por ejemplo, Craig no dice que no es una doctrina esencial, sino es una ramificación aparte, digamos, del círculo de doctrinas. Él dice que no es esencial, porque una vez que usted quita, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la inspiración? ¿Qué vas a No tiene decir? sentido. No me acuerdo, la verdad. Voy a retratarme de decirme eso. Es que porque no me acuerdo lo que dice Craig. Pero sí voy a decir que Craig sí no cree que es una doctrina esencial, digamos, la inspiración de las escrituras. No tiene sentido eso, o sea, yo creo que el cristianismo tiene como doctrina esencial o como identidad más principal, después de todo, que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. De hecho, incluso, mira, si tú vas con cualquier ateo y le preguntas qué es lo que cree el cristiano, te va a decir explícita o implícitamente, el cristiano cree que la Biblia es palabra de Dios, y no te lo digo porque, me lo estoy inventando ahorita. Es Ajá. tanto experiencia en vida real como experiencia en, o experiencia en internet, o sea, todo. Yo creo que es más, es la doctrina más fundamental, no esencial, pero fundamental, porque es lo que da origen a toda nuestra creencia, ¿no? O sea, tipo, el cristiano no puede ser cristiano si no cree en la Biblia, y si la Biblia es quien trae las doctrinas infalibles, no debería ser en sí misma infalible. Es que lo que él dice es, más o menos lo que él dice es que si el cristianismo sigue siendo cristianismo si no existiera la Biblia. No, Porque eso porque la cuestión del paso de creencias se hizo de una manera más vocal, más, ¿cómo se llama? En lugar de escrita, Tradición oral. sí, por tradición oral. Entonces, si quitáramos, digamos, la inspiración de las escrituras que dice que, digamos, fue Dios que las inspiró, bueno, el resultado final de las escrituras. Igual si no pensáramos eso, o aún así el cristianismo sería verdadero principalmente por el testimonio interno del, del Espíritu Santo, la revelación general, etcétera, etcétera. O sea, que si, por ejemplo, las doctrinas esenciales son esenciales porque si usted quita una de ellas, ya no habría cristianismo. Ya Y eso es justamente lo que yo pienso de creer que en la Biblia, como inspirada palabra de Dios, o sea, si quitas la Biblia como fundamento cristiano, entonces ya no hay cristianismo. Es que quizás aquí la confusión es lo que, bueno, habría que aclarar un concepto, y es que la Biblia no es una doctrina como tal, es un principio metodológico. Entonces, es una forma de empezar a hacer doctrina, no es como tal una doctrina. Cuando hablamos de doctrinas esenciales, el hablar en sí de la inspiración de la Biblia no aplica porque la sola escritura la Biblia en sí es un principio metodológico. Y como principio metodológico se puede ir puliendo, se puede ir mejorando, se puede ir desarrollando. Y esto va aparte de las doctrinas. Las doctrinas son lo que surge del principio metodológico. Entonces, no es como tal una doctrina esencial. Y lo que pasa es que, bueno, hablando sobre particularmente lo de Craig, él comentaba esto porque es técnicamente cierto que el cristianismo surgió antes de la Biblia. Pero
tema es que nosotros requerimos una Biblia escrita porque si no, las cosas eventualmente se corrompen. Entonces, el cristianismo no hubiera perdurado si no hubiésemos tenido las enseñanzas escritas. Entonces, durante un periodo, el cristianismo vivió sin Biblia, pero eventualmente, para evitar que se perdieran las doctrinas en el aire, Porque todo el mundo lo estaba matando. básicamente. Pero bueno. Bueno. Sí, yo creo que fue eso, la motivación. Mira, están matando a todos los apóstoles, escribámoslo sus enseñanzas. Ajá. De hecho, incluso algunas epístolas son como de rebote, porque por ejemplo, Pablo, cuando fue a Roma, él lo encarcelan y él ya no podía escribirle o hablarle a sus discípulos, así que él escribió. Y de ahí sale Filipenses, Efesios, Gálatas y una carta más, no me acuerdo cuál. Por Entonces, cierto, que dentro de lo que dice aquí nuestro amadísimo Rendo, ¿cómo podríamos argumentar sin tener que apelar a la tradición o al magisterio o a una de esas locuras que el Nuevo Testamento es inspirado? buena pregunta. Ah, eso lo contesta Craig en uno de los últimos videos. Porque Sí, pero está muy normalmente, mal. porque Pero es un normalmente, argumento secular. porque normalmente, porque normalmente lo que la Biblia habla inspirado fue la Biblia judía, bueno, el Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, para poder ver la inspiración de las escrituras, se debe hacer un argumento por aparte. Y lo que Craig habla, bueno, hay varios lugares. Primero es un argumento en base a la autoridad o cómo Jesús ve Bueno, no, sorry. El argumento de la autoridad del Antiguo Testamento es de las cosas que enseñan defensores. El otro video habla de que por medio de que Dios les da autoridad de enseñar todas estas cosas, esta misma autoridad de que Dios tenía para, por ejemplo, dar más revelación sobre el Antiguo Testamento, también se las dio a los discípulos, y por lo tanto lo que los discípulos escribían tenían la misma autoridad de la palabra de Dios, y por lo tanto es inspirada. Entiendo, perdón, es que soy muy ansioso, perdón por interrumpir, perdón. Entiendo, pero el tema acá es que ¿no crees que es un argumento circular y que, a ver, primero pienso que apelar al Antiguo Testamento podría ser una falacia, porque no había ningún canon cerrado en tiempos del Señor y bueno, eso, o sea, y además, hablamos de que no podemos apelar al Antiguo Testamento al menos y su autoridad cuando no había ningún canon. Y si decimos que que el canon es el que Jesús habla, hay varios libros que Jesús del Antiguo Testamento no menciona nunca y el Nuevo Testamento no menciona nunca, como Esther, creo que Oseas, ese tipo de libros. Además, o Ruth, Jueces, Ezra, Eclesiastés, las Lamentaciones. O sea, si apelamos a que Jesús cite el Antiguo Testamento, dando a entender que estos son palabras escritas de Dios, hay como 10 libros citados por Jesús que no son escritura. Tendríamos que apelar a un canon de alguna escuela, ¿no? Como los esenios o los saduceos, entonces dejamos de apelar al Señor. Es que, ¿sabes lo que pasa? Ahí también estás un poco tal vez visto o motivado por el debate que tuvo Néstor con Dante, pero realmente... No lo he visto. Ah, no, has visto. Bueno, el tema es que sí se puede justificar mucho una noción de canon. Lo que pasa es que habían 3 nociones de canon. Y esas 3 nociones de canon en el Antiguo Testamento había que saber cuál era la que Jesús consideraba inspirada. Y parece ser, o todo apunta, que la noción de canon que él consideraba inspirada era justamente la fariseica, que es la que nosotros tenemos en la Biblia protestante. Entonces, y de hecho tiene sentido, porque los fariseos, quieras que no, eran los que mejor doctrina tenían, a pesar de que eran legalistas y que tienen todo este tema con el Talmud. Entonces, está esta noción. Lo que pasa es que luego la Iglesia Católica metió 7 libros a este canon, pero no porque históricamente se pudiese hacer, sino porque justamente tienen este carácter de regir o legislar sobre la Iglesia, y por lo tanto podían darse ese derecho. Y se hace de forma dogmática, no se hace
no se hace como tal haciendo un estudio o un análisis de qué libros debían estar o qué no, porque eso se hizo para el Nuevo Testamento, no para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento simplemente se asumió en el Concilio de Trento, en la Contrarreforma, de qué libros iban a ser considerados canónicos en el Antiguo Testamento. Y ya para el el... Nuevo Testamento, ¿por qué no podríamos argumentar que es el Pastor de Hermas o la Didaje o incluso la epístola de Clemente como parte del Nuevo Testamento? ¿O por qué no podríamos meterlos dentro del canon? Nosotros tenemos 3 pilares. Y está el tema, no recuerdo bien cómo eran los nombres, pero está el tema de que se haya preservado, el tema de que haya sido revisado por la iglesia y que haya suficiente forma de contrastar que realmente fueron ellos los autores. Entonces, o por lo menos, no los autores, sino que por lo menos se supiese un poco de dónde surgía, y de ahí que es que sea tan importante saber de qué persona escribió qué libro. Pero lo que pasa con el Pastor de Hermas y todos estos libros es que no cumplen el criterio 2, el de preservación. El mejor libro preservado que no está en el Nuevo Testamento es el libro de el pseudoapócrifo de Tomás, y solo tenemos como 4 copias. Entonces, no, Sí, el pseudoevangelio de Tomás, y solo hay, tenemos como 4 copias. Entonces, hay un video, es que no sé en español, sobre Y la el epístola Michael. Suave, compa. sobre Michael Licona, dan los criterios para la canonicidad. Dura como 20 minutos, pero ahí está como que fue parte, o sea, fue escrito o dado por un apóstol o un colega del apóstol, si hay ortodoxia, si es relevante, o si fue, digamos, ampliamente, ¿cómo es que lo que usted dijo, Brendo? Extendido, ¿no? aceptado por la iglesia. Bueno, sí. Es que está en inglés, es widespread o long standing. Pero sí, entonces, es que está en español, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Y de hecho, el Pastor de Hermas Aquí está. y la Didaje, yo personalmente tengo otros motivos por los cuales rechazo sus libros, y es principalmente porque esto sí que podríamos debatirlo, pero yo creo firmemente que la terminología que utiliza la Biblia es muy específica con el tema de la Didaje y el Pastor de Hermas, como que hay una noción de cambio en las terminologías y empieza a hablarse de una noción de pérdida de salvación. Entonces, justamente como se da esta noción de que el lenguaje cambia cuando respecta a la seguridad de salvación, uno puede darse o intuirse de que no hay inspiración ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque de hecho es muy probable que la Didaje, particularmente, creyese que la salvación se perdía. Y al menos hasta el punto en el que se encontraban en las escrituras canónicas, no había algo tan claro para nosotros intuir esta noción, o al menos no tan clara como la de AG. Entonces, eso al menos a mí me hace pensar de que tenía otro carácter a los canónicos y por lo tanto otra esencia. Es como, por ejemplo, Macabeos. Macabeos no es un libro necesariamente malo. Lo que pasa es que es otra esencia del libro. No es un libro que esté en consonancia con el resto de libros por su forma de ser escrito, la forma en que desarrolla sus escritos y en las cosas en las que se enfatiza. Porque hasta el Antiguo Testamento todo se enfatizaba con excepción de Cantar de los Cantares, todo se enfatizaba en la relación de Dios con el mundo, mientras que el Macabeos se relaciona más con un tema de preservar la historia y las tradiciones. Entonces, es como que el enfoque cambia y por lo tanto no está en consonancia con el resto de libros. Eso es lo que le pasa al Pastor de Hermas y al Didaje. Y por lo tanto, uno tiene motivos para rechazarlos. Y de hecho, se rechazan por básicamente todas las iglesias.